Quiero que prepares tu corazón para esta mañana y vamos a hablar un poquito durante el mensaje, sobre la paternidad. Pero si estás anotando el mensaje de esta mañana, el título es La Mesa del Rey. Y quiero que tengas el corazón dispuesto porque estoy seguro que el Señor te va a hablar. Si trajiste tus notas, como estos jóvenes que están aquí adelante, hasta allá, mira, están anotando todo. Un aplauso a estos jóvenes aquí. Anótalo, estúdialo. Pero hace un tiempo estaba estudiando y me di cuenta, dicen que hay algo que se está haciendo cada vez más común en esta generación, especialmente en los que son generación Z para adelante, que son los nacidos de 1998 para adelante. A ver, ¿quién nació del 98 para adelante? Levante la mano. Mira, tenemos varios Zetas. ¿Quién nació del 98 para atrás? A ver, ahí tenemos. Muy bien. Ganan esa generación. Pero dice que hay algo muy común que se está dando hoy, que le están llamando el síndrome del impostor. El síndrome del impostor. ¿Alguien ya escuchó eso? Sí, te voy a explicar qué significa y qué es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico que lleva a las personas a dudar de sus logros, ¿ok? O lleva a las personas a que todo el tiempo tienen como un miedo a ser expuestos como un fraude. Eso es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor son personas que tienen muy baja autoestima, entonces todo el tiempo están tratando de ser lo más perfeccionistas posibles, porque si sienten que no son así de perfectos o así de buenos, tienden a tener miedo a ser expuestos como fraude. Entonces, el impostor o el que tiene el síndrome del impostor está en un lugar donde él se merece estar. Él se ganó esa posición. Él trabajó para ahí, pero él siente que no debería estar ahí. ¿Te pasó alguna vez o no? Que no sentiste que tendrías que estar en esa posición. Te fue bien en el trabajo, te subieron y de repente dices, no, pero yo no merezco estar acá. Yo no debería de estar acá. Y tenemos ese síndrome que nos sentimos impostores. Yo no debería de estar acá. Escucha esto, las estadísticas dicen que el 70 al 80% de las personas experimentan en algún momento de su vida el síndrome del impostor. Y esto se debe a varias razones. Una de ellas, dicen que las personas que tienen esto, que pasan por esto, se debe al estilo de crianza que tuvieron. Por ejemplo, que tuvieron padres muy críticos. A ver, ¿quién aquí tuvo un padre que era muy crítico? A ver. Bueno, tú tienes un alto porcentaje de sufrir el síndrome del impostor. Porque como mi papá era tan crítico, cuando estoy trabajando, ya soy adulto, ya no vivo con mis padres, pero todo el tiempo tengo miedo de que no alcanzo a lo que debería de llegar. Capaz tú llegabas de la escuela con tus notas y te sacabas un 9, no un 10. ¿Y qué te decía tu papá? No, yo quiero ver 10. Entonces el niño va generando esto de que no importa lo bueno que yo haga, nunca alcanza. Puede ser que hayas criado así. Algunos se debe a su personalidad. Algunos tienen este síndrome de impostor porque son personas muy perfeccionistas. ¿Tenemos perfeccionistas en la casa o no? ¿No? ¿Nadie? ¿Un par de personas? O se puede ver, y esto es muy impresionante, y creo que aquí la mayoría entramos. Estudios recientes muestran que muchos de los inmigrantes e hispanos en Estados Unidos sufren del síndrome de impostor, porque se ve grandemente influenciado por la raza, el color de piel o el idioma que hablamos. Entonces, como no somos originalmente de aquí, naturalmente me siento que no encajo, que no soy de acá. Entonces, todo el tiempo tengo en mi espalda este síndrome de impostor. Ahora, acá van a entender un poquito más. Capaz tú estás escuchando hasta aquí el mensaje y dices, no, yo la verdad que no sufro síndrome de impostor. Cuando me suben en mi trabajo, yo digo, ya al fin me merecía, ¿verdad? ¿Cuántos aquí tenemos que son muy confiados en sí mismos? ¿Algunos? Hay alguien levanta la mano, muy bien. Pero capaz no los sentiste en tu vida física, en tu trabajo, en tu familia. Pero te quiero preguntar aquí,
¿Qué tal si te has sentido un impostor en tu vida espiritual? Esta pregunta te va a ayudar a responder. ¿Cuántos aquí en algún momento, aunque pidieron perdón a Dios, no se sintieron perdonados? A ver. Y tú sabes que Dios te perdonó. Tú sabes que la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y tú te fuiste a orar y te arrepentiste, pero saliste y no te sentías perdonado. Y te sentías un impostor. ¿O cuántos aquí capaz en algún momento sintieron que no merecían seguir a Dios o estar en la iglesia o liderar en la iglesia o ser parte de un grupo pequeño? Yo no merezco estar acá. O capaz algunos de nosotros vivimos sintiéndonos pecadores. Vivimos todo el tiempo sabiendo que somos hijos de Dios, pero yo me siento sucio y un pecador todos los días. Y usted capaz no se da cuenta, pero el síndrome de impostor es mucho más fuerte de lo que creemos. Y es algo que al enemigo le encanta que tengamos esto en nuestra vida espiritual. Porque siempre y cuando tú te sientas un impostor, no vas a poder abrazar la gracia de Dios. ¿Me estás siguiendo? Porque el que se siente impostor naturalmente no va a permitirse encajar en un lugar. Entonces el enemigo todo el tiempo quiere que tú te sientas que no eres digno de estar acá, que no eres digno de seguir a Jesús, que no eres digno de ir a la iglesia. Pero hoy quiero quitar esta mentira, pero quiero hablarte desde una perspectiva bíblica. Hay un personaje en la Biblia que capaz no lo has leído muchas veces, pero yo estoy seguro que él se sintió un impostor en su vida muchas veces. Y este personaje lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 9, y es alguien que se llamaba Mefiboset. ¿Quién escuchó de Mefiboset algún momento? ¿Okay? Antes de leer el versículo, quiero darte un poquito de contexto de quién era Mefiboset. Y capaz tú no sabes quién era, pero Mefiboset era el hijo de Jonathan, que era el hijo del primer rey de Israel. ¿Cómo se llamaba el primer rey? Saúl. Entonces básicamente Mefiboset era el nieto de sangre, de línea real del rey Saúl. Ahora, un día Saúl y su hijo Jonatán estaban en la guerra y la guerra empezó a ir mal y el papá y el hijo murieron en la guerra. Entonces imagínate esto, Saúl, el rey Saúl y su hijo Jonatán mueren en la guerra y esta noticia llega a la casa en donde estaba Mefiboset. Según los teólogos dicen que Mefiboset tenía 5 años de edad, lo podemos ver. Entonces imagínate, la historia cuenta que esta noticia llega a la casa de Mefiboset y cuando llega a la casa, la nodriza, o mejor dicho como decimos hoy, la nani, agarra a Mefiboset y trata de salir corriendo. Ahora, ¿por qué ella reacciona así? ¿Quién sabe? ¿Por miedo a qué? A que lo maten, porque en la antigüedad, cuando moría el rey, murió el abuelo, murió el hijo, ¿quién seguía? El nieto. Los enemigos venían y trataban de eliminar toda posible amenaza al trono. Entonces la nani le agarra a Mefiboset, un niño de 5 años, como los niños que están aquí en la iglesia, sale corriendo y la Biblia cuenta que cuando sale cargando en su brazo se le cae el niño y Mefiboset queda lisiado de los 2 pies. Entonces imagínate esta historia. Piensa un momento. En un día este niño se entera que su papá muere. Que creo que no hay nada peor que a un hijo le suceda que te digan que tu papá falleció. Y no solo eso, en ese mismo día se cae y ya no puede volver a caminar. Entonces imagínate la vida de Mefiboset. Imagínate, trata de ponerte en sus zapatos. Niño de 5 años, sin papá, sin familia y sin piernas. ¿Cómo te sentirías tú? Imagínate a Mefiboset. Yo trato de hacer la historia lo más humana posible. Y yo me imagino a Mefiboset cuando salió corriendo y lo escondieron en algún lugar y él queriendo salir a jugar con sus amigos que capaz siempre jugaba y ya no podía. Ya no podía salir a jugar. Su vida cambió para siempre en un instante. Ahora,
Cuando leemos esta historia, hay algo muy interesante que sucedió, porque por ahí, si tú no sabías, el rey David, luego de mucho tiempo, él era muy amigo y muy cercano del papá de Mefiboset, que se llamaba Jonatán. Jonatán y el rey David tenían, la Biblia dice que tenían una amistad íntima, cercana, que se amaban mutuamente. Entonces el rey David, antes de que Jonatán muera en la guerra, le hizo una promesa y le dijo: yo voy a preservar tu descendencia, o sea, no voy a destruir tu descendencia. ¿Por qué le hizo esa promesa? Porque en la antigüedad era normal que si el rey moría, toda la generación tenía que ser aniquilada, o si no había una amenaza contra el trono. Entonces el rey David le promete que no iba a terminar con su generación. Ellos eran muy unidos, eran amigas. Ahora, miren lo que pasa aquí en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Dice lo siguiente: entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Ok, punto aquí. Esto fue mucho tiempo después. Años. Algunos dicen que pasaron 15 a 20 años desde el momento del incidente cuando Mefiboset quedó lisiado. 15 a 20 años. Un día el rey David en el trono dice: espera un poco. ¿Hay alguien de la casa de Saúl que todavía esté con vida? Y miren que esta parte es muy importante, lo que dice ahí: para que yo le muestre, ¿qué dice? Bondad por amor a Jonatán. Y luego dice en el versículo más adelante: y Siba, que era un siervo de la casa de Saúl, respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Esa era la identidad. ¿Cuál era la identidad que le dieron a Mefiboset? Sí, queda uno, pero está lisiado. No está, en otras palabras, sí, David, queda uno que está ahí, pero tranquilo, que no es una amenaza. Está lisiado de ambos pies. Ahora, el siguiente versículo dice lo siguiente. Si podemos poner la siguiente imagen. Dice: y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Miren qué interesante esto. Cayendo sobre su rostro se postró delante de David, y dice que David le dijo: Mefiboset, su siervo, respondió él. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu padre abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Y dice en el versículo más adelante: él se postró de nuevo y dijo: ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? O sea, imagínense la imagen que Mefiboset tenía de él. Si hablamos aquí de baja autoestima, aquí hablamos de Mefiboset. ¿Quién es su siervo?, le dijo, para que tome en cuenta a un perro muerto como yo. Ahora, imagínate a Mefiboset. Y quiero darte un poco de contexto de lo que está pasando aquí. Porque Mefiboset, el nombre Mefiboset significa literalmente el que esparce vergüenza. ¿Escuchas? ¿No quieres ese nombre? El que esparce vergüenza. Y el lugar en cual donde él vivía, que se llamaba Lodebar, significa sin palabra, sin pasto o sin valor. Básicamente significa no hay nada. Entonces imagínense los autores, el autor de 2 de Samuel, el juego de palabras que está haciendo. Aquí está Mefiboset, que esparce vergüenza y vive en un lugar donde no hay nada. Entonces, capaz, cuando leemos esta historia, nos identificamos, y muchos de nosotros nos sentimos así, capaz, en este momento de nuestra vida. Nos sentimos que estamos viviendo en el olvido, en la nada, donde no hay nada. En mi vida no está pasando nada. Fui olvidado, no tengo propósito, no tengo dirección, no tengo sentido de propósito en mi vida, no sé dónde ir. Mefiboset se sentía así. Miren qué interesante que su mismo nombre significa el que esparce vergüenza. Ahora, hay algo que me llama la atención de la historia y quiero que preste atención aquí. Cuando leemos el primer versículo de 2 de Samuel, dice así: David dijo: ¿hay todavía alguien
en quien haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán. Entonces, cuando leemos la historia podemos ver que el rey David no fue a llamar a Mefiboset porque le dio pena o porque Mefiboset, pobre, no tenía cómo caminar, estaba en Lodebar, su vida estaba sin sentido, y un día el rey David se enteró y dijo: ay, me da una pena este muchacho, lo voy a traer a casa. No fue por pena la razón por la cual el rey David fue a llamar a Mefiboset. La Biblia dice que la razón por la cual le llamó fue porque él quería mostrarle bondad a alguien, pero no por él, sino por amor ¿a quién? A Jonatán, a su amigo. Y esto es muy importante entender porque la historia es increíble. Imagínate, Mefiboset, él estaba en la nada, olvidado, en Lodebar, y de repente te llama el rey de tu tierra y te dice: ¿sabes qué? No temas, yo hoy te voy a devolver todo lo que era de tu abuelo. Y no solo eso, te voy a perdonar, porque en realidad debería haberle quitado su vida. Y no solo eso, sino que lo sentó en su mesa. Ahora te pregunto, ¿cómo se habrá sentido Mefiboset? ¿Crees que él habrá tenido el síndrome impostor en la mesa del rey David? Imagínate el primer almuerzo. Llegó el lunes de noche y el martes tenía que almorzar. ¿Quién iba a estar en la mesa? El rey David, los hijos del rey David, Salomón, toda una persona que voy a decir: yo ahí no merezco. Y entre todos esos personajes, Mefiboset ahí en la mesa. Pregunto, ¿será que él en un momento no se sintió un impostor? ¿Será que Mefiboset no dijo: ¿qué hago acá? ¿Verdad? ¿Qué hago acá? Capaz Mefiboset el primer almuerzo miraba hacia abajo y comía su comida, no quería ni ver de la vergüenza de estar en esa mesa. Yo me imagino a él diciendo: yo no merezco estar acá, yo no puedo sentarme con estas personas. Pero el rey David lo mandó a llamar y lo sentó en la mesa. Y aquí una de las verdades teológicas más importantes que tú y yo debemos entender. El rey David lo hizo por amor a Jonatán, no por Mefiboset. De la misma manera, la bondad que Dios nos muestra a nosotros no es porque tú te mereces o por lo que tú hiciste, es por lo que Cristo hizo por ti. Amén. Quiero que te quede guardado eso en tu corazón. La bondad, escucha esto, la bondad de Dios hacia nuestras vidas está basada en el pacto que Él hizo con su Hijo Jesús. En otras palabras, en lo que Cristo logró por nosotros. Porque Mefiboset, a mí me encanta Mefiboset porque él habrá dicho: ¿pero qué hice yo para estar acá en la mesa? Yo no tengo plata, no tengo piernas, soy un don nadie. Miren cómo se decía: soy un perro muerto. Y la respuesta, ¿sabe cuál era? Sí, Mefiboset, no hiciste nada. Es que tienes que entender que no es por ti que el rey te trajo, es porque él tenía un pacto con tu papá. ¿Sabes cuál es el peligro del cristiano? Cuando cree que se ganó un lugar a la mesa. Cuando yo creo que porque fui a la Iglesia de Dios United, hice mi nueva vida en Cristo, pasé ministerial, ya estoy en la alabanza, no, yo merezco un lugar. No merecemos un lugar a la mesa del Padre. Pero la única razón por la cual Dios te trajo y te sentó es por lo que Cristo logró por ti. O sea, es una gracia inmerecida. El versículo mismo vimos hoy al principio donde David dijo: ¿hay alguien que haya quedado en la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Escucha esto. Toda la bondad que Dios te está mostrando en tu vida no es porque te la ganaste. Es porque Cristo la ganó por ti en la cruz. Y esto cambia. ¿Sabes por qué? Porque quiero que entiendas lo siguiente. Cuando entiendes que el amor y la gracia de Dios hacia tu vida no depende de tu obediencia ni de tu condición, sino de la perfecta obediencia de Cristo, es cuando puedes descansar en la plena seguridad que mientras estés en Cristo, todo estará bien. Todo estará bien. Y esto es algo a veces muy difícil de entender porque Mefiboset, él estaba en la mesa y su condición era lisiado.
Él no podía caminar. Usualmente a las personas que tenían ese tipo de incapacidad física en la época del rey David se le consideraba, como él mismo dijo, perros muertos. Se los ponían a un lado porque no merecían. Y sabes, tú y yo, literalmente, cuando vemos la historia de Mefiboset, no debemos decir, wow, qué tremenda su historia. No, la historia de Mefiboset es nuestra historia. Tú y yo somos Mefiboset. Tú y yo estamos lisiados de ambos pies. Tú y yo no teníamos ni la más mínima remota posibilidad de ir a la mesa de Dios si es que Él no nos llamaba. Pero por su gracia divina, hoy tenemos un lugar a la mesa del Padre. Y lo más sorprendente de todo es que no depende de mi condición, depende de lo que Cristo logró por mí. Y sabes, había una cosa que Mefiboset no podía cambiar en su vida. ¿Sabes cuál era? Él no podía cambiar la realidad de que Jonatán era su papá. No podía. Tú no puedes cambiar la realidad de que el Padre Dios es tu papá. Y Él te dio un lugar a su mesa porque tú entregaste tu vida a Cristo. Entonces, mientras tú estés en Cristo, todo estará bien. No puede cambiar. Yo me imagino capaz a Mefiboset una vez sentado en la mesa del rey, tratando de ser bueno, tener buenos modales. Rey, ¿cómo puedo servirte? Yo sé que no puedo caminar, pero capaz en un momento Mefiboset dijo, ¿qué puedo hacer para por lo menos merecer estar acá? Y capaz él tenía que entender que no hay nada que tú puedas hacer que te haga merecedor. Ya Jesús lo hizo por ti. Ya Jesús pagó el precio. Y esto se llama abrazar la gracia, la bondad de Dios. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. En otras palabras, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Entonces quiero recordarte que la salvación es por gracia, por misericordia de Dios. Y es a través de nuestra fe y no es por obras. Tú y yo no podemos hacer nada para merecerla. Ya Cristo lo hizo por nosotros. Y esto no es solo para decir amén, esto es para descansar. Hay verdades en la Biblia como estas que yo leo, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Amén, la gracia. No, esto, más que decir amén, para mí este es un versículo para descansar, meditar, decir, ¿qué? O sea que yo ya soy salvo por gracia, no tengo que hacer nada, no, porque Cristo lo hizo por ti. Ahora capaz tú dices, wow, entonces la salvación es gratis. Y mi respuesta, sí es gratis para ti, pero le costó todo a Cristo. O sea, en otras palabras, la salvación es gratis a ti, pero alguien tuvo que pagar el precio en la cruz. Entonces, esto a mí me desafía porque mientras el pecado te grita, eres un impostor, la gracia te dice, tú perteneces. Amén. Así que si esta semana el pecado te quiere gritar, tú no mereces, tú eres un impostor, mira tus piernas, eres lisiado, tú le recuerdas, yo pertenezco porque Cristo pagó el precio por mí en la cruz. Amén. Pertenezco a la mesa del Rey. Ahora, imagínate, quiero meterte en una película. Imagínate a Mefiboset, el que esparce vergüenza en Lodebar, donde no hay nada, metido en una casa capaz de muy bajas condiciones, mirando por la ventana, y el terror que tenía pesadillas toda su vida se empieza a cumplir. Empieza a haber un montón de caballos y soldados que vienen hacia su casa. El primer pensamiento en la cabeza de Mefiboset es, hoy se terminó. Yo me imagino a Mefiboset con 15, 16, 17 años despertándose en la madrugada. Me van a matar. Y nunca llegaba el rey. Y él capaz, pero qué raro, ¿por qué no será que no me puede encontrar? Y un día se despierta y ese día es lo que soñó. Ve un montón de soldados que vienen hacia su casa. Y lo agarran a Mefiboset y lo llevan ante el rey. Por eso la Biblia habla que cuando él llega delante del rey David, lo primero que hace es se tira en el piso.
Porque él ya sabía lo que le esperaba. Su abuelo fue desechado del trono. Su papá murió en la guerra. Le dijo, mi familia está maldecida, yo no merezco estar acá. Ahora, dice que cuando él llegó delante del rey, lo primero que le dijo el rey David, las primeras palabras, le dijo, no temas. Y yo siento que hoy Dios te quiere decir eso a ti. No temas, no temas, no tengas miedo. ¿Sabes? Yo me imagino a muchos de nosotros cuando nos toque partir de la tierra y vamos a llegar delante del trono de Dios en los cielos, y cuando apenas lleguemos nos vamos a tratar de acordar lo que el pastor me enseñaba, ¿verdad? De cuando llega allá, ¿qué le vas a decir? Y yo, Señor, yo creí en Cristo Jesús, yo iba a iglesia de Dios. Y Dios te va a decir, shh, no temas, ya estás acá en casa, ya estás salvo, estoy contigo, yo te he salvado, amén. No temas, no tengas miedo. Imagínate Mefiboset en el piso, tirado en el piso, y el rey David, que en ese momento él podía hacer así y soldados venían a cortar su cabeza, te dice, no temas. Y no solo te dice no temas, sino que le dice, te voy a mostrar bondad, pero acá muy importante, por amor a tu papá. Repito, toda la bondad que hoy estás viviendo es por amor a Cristo en la cruz. No hay un gramo de bondad que yo esté viviendo en mi vida que no la generó Jesucristo en el Calvario. Todo lo que vivimos hoy es gracias a Jesús. Entonces, si hay alguien a quien tú tienes que tirarte enfrente y dar gracias, es a Cristo. Él es el que nos regaló esto. Entonces, imagínate, el rey David, el único que tenía la autoridad del cielo para cortar la cabeza a Mefiboset, decidió perdonarle. Y lo mismo con Cristo. Y hoy quiero que esto quede grabado en tu corazón. El único que pudo juzgarnos decidió salvarnos. El único que pudo juzgarnos. Esta misma imagen de Mefiboset hay en el Nuevo Testamento. ¿Dónde la vemos? En la mujer sorprendida en adulterio. Dice que vienen y le tiran frente a Jesús y ella se tira en el piso. Todos están con la piedra para apedrearle a esta mujer. Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uno a uno se pueden ir. Y Jesús, que tenía toda la aprobación del cielo para tirar la piedra, la perdona. El único que pudo juzgarnos decidió salvarnos. Y ese es Cristo. Así que hoy quiero que primero entiendas eso, que toda la bondad que recibimos de parte de Dios es por Cristo. Ahora, también hay algo interesante aquí. Hay dos maneras de recibir ese perdón y esa gracia de Dios. Creer que la merecemos o quebrarse ante ella. ¿Por qué digo esto? Porque lo que te aparta de la gracia no es el pecado. ¿Sabes lo que te aparta de la gracia? Creer que la merecías. Porque si tú piensas bien, Mefiboset pudo venir con otra actitud delante del rey David. Él pudo haber llegado y decir, tú le quitaste el trono a mi papá. Mi papá debería ser rey. Yo me impongo hoy ante ti. Él pudo haber hecho un escándalo y pudo haber armado una guerra ahí porque él dijo, yo merezco. Pero en vez de decir yo merezco, se quebró ante ella. Eso fue lo que a los fariseos no les permitió recibir la gracia. ¿Por qué no la recibieron? Porque cuando Cristo vino a dar gracia, ellos dijeron, no, nosotros merecemos porque mira todas las obras que hicimos. ¿Me entienden? Lo peor que podemos desarrollar en nuestras vidas es creer que merecemos la gracia. Pero nosotros no merecemos esa gracia. Y aún así Cristo nos decidió darnos. Por eso yo sé que fuerte como Mefiboset se identificó. ¿Quién es este perro muerto? Pero yo no quiero ser malo contigo. Pero en realidad, espiritualmente hablando, ese es nuestro valor. Antes de Cristo. Pero después de Cristo somos hijos e hijas del Rey. Amén. Ese es tu valor. Tú vales la sangre de Cristo. Y sabes, lo que me encanta de la historia es esto. El 2 de Samuel 9, que es la historia de Mefiboset, tiene creo que 15 versículos. Nada más. Es súper cortito. Lo puedes ir a leer a tu casa. Y en esos 15 versículos, 4 veces dice lo siguiente. Tú comerás siempre a mi mesa. Luego dice, Mefiboset, nieto del Señor, comerá siempre a mi mesa. Luego repite más adelante, Mefiboset
comió a la mesa de David. Y termina diciendo, pero Mefiboset moraba en Jerusalén y comía siempre a la mesa del rey. En otras palabras, en un corto capítulo dice mesa, 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 mesa. ¿Por qué mesa? Porque la mesa del rey en la antigüedad era el honor más alto que un rey te podía dar. Si el rey te invitaba a que comas en su mesa, era una señal de que él te estaba aprobando, de que él te estaba ofreciendo su amistad y de que él estaba bien contigo. Entonces, la Biblia nos enseña que Mefiboset, el que esparcía vergüenza, el que creía que era un perro muerto, el que no valía nada, terminó toda su vida comiendo en la mesa del mismo rey de Israel. Y esto es una señal de la bondad de Dios hacia nosotros. Y ¿saben lo que más me encanta? Es que el rey David ese día podía haberle dicho, Mefiboset, te perdono, no te voy a matar, podés volver a Lodebar y dormir tranquilo para que no tengas más pesadillas, yo no tengo nada contigo. ¿Podía hacer eso el rey David o no? Él podía perdonarlo y ya, pero no hizo eso. Lo perdonó y además le dijo, te voy a devolver todo lo que era de tu padre. ¿Cómo se hubiera ido Mefiboset esa tarde a su casa? El rey David le acababa de perdonar y se fue con un montón de tierras y propiedades a su nombre. ¿Cómo te irías tú? Feliz. Pero el rey David no quedó ahí. Le dijo, te voy a perdonar, te voy a devolver y te voy a sentar en mi mesa. El honor más alto de todos. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando Dios te llama y te perdona, cuando Él llama a tu nombre, Él no solo te perdona, sino que te perdona, te restaura, te adopta y te exalta. Amén. Vuelvo a repetir. Cuando Dios te llama, Él te perdona, te restaura, te adopta y te exalta. Y ese es el amor de nuestro Padre Celestial. ¿Sabes? Dios no tenía razón para adoptarnos. O sea, Él pudo haber perdonado nuestros pecados y dejarnos ahí. Pero Él dijo, no, yo no solo te voy a perdonar, yo te voy a restaurar lo que el enemigo te quiso robar. Y no solo te voy a restaurar, yo te voy a adoptar como mi hijo. Y no solo adoptar, te voy a exaltar y te voy a sentar en mi mesa. Y solo eso lo puede hacer nuestro Padre Celestial. Por eso Primera de Pedro dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Y quiero cerrar con esto. Yo me imagino muchas veces, porque dice que Mefiboset comía a la mesa de David. Entonces imagínate, estaban todos sentados, ¿verdad? Así, estaban sentados en la mesa y estaban todos los muchachos. Imagínense, ustedes son los hijos del rey David. Y cuando David veía a Mefiboset, yo estoy seguro que muchas veces en realidad David no le veía a Mefiboset. ¿A quién le veía? Jonatán. Mefiboset era hijo de... Entonces quiere decir que hasta capaz se parecían. Y yo imagino a David comiendo y mirando de reojo y veía expresiones de su amigo Jonatán. No veía a Mefiboset, veía a Jonatán. De la misma manera, cuando tú estás sentado en la mesa del Padre y Él te mira, Él no te ve a ti, Él ve a Cristo. Él ve a Cristo en la mesa, no ve a Jonatán. Amén. Por eso, Colosenses capítulo 3, versículo 3, dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces tú puedes estar tranquilo que de la mesa no te quita nadie, porque a Cristo no lo pueden quitar de ahí. Él te ganó esa silla en ese lugar y esto es hermoso. ¿Quién hubiera pensado que granitos de polvo como tú y yo somos, que eso es lo que somos? Polvo. Dios nos ha ascendido y nos ha sentado en su mesa. Te ha dado un lugar en su mesa. ¿Cómo se habrá ido Mefiboset a dormir esa noche en su casa? La primera noche. Imagínense, el tipo venía de dormir en Lodebar, capaz no tenía ni cama, y de un día para el otro en un cuarto real, con la mesa servida, con siervos a su disposición,
comiendo con el rey David. Y eso es lo que el Padre quiere hacer contigo. Hoy el Padre quiere darte un lugar a su mesa. Y quiero recordarte que si tienes un lugar en la mesa del Padre, es porque cuando Dios te ve, en realidad está viendo a Jesús. Si puedes poner la última imagen, te quiero mostrar una imagen. Yo me imagino, esta es una escena del rey David comiendo con sus hijos. Y les quiero preguntar, ¿cuál de esos es Mefiboset? ¿Quién es? A ver. No se sabe. Tú no sabes quién es, pero ahí está. Uno de ellos es Mefiboset, comiendo a la mesa del rey. Porque cuando estás a la mesa, no importa tu pecado lisiado que eres del pie, ya fuiste perdonado. Jesús te cubre tu maldad. Así como el mantel cubre tus piernas y no se puede ver, Cristo cubre tu maldad. Ya no se sabe lo que fuiste porque Él pagó por ti ese precio. Amén. Ponete de pie ahí donde estás. Vamos a terminar esta mañana dándole gracias al Señor por su bondad. Y sabes, así como el rey David, escucha esto. El rey David no iba a descansar hasta encontrarle a Mefiboset. El rey David no iba a descansar hasta que se encuentre a alguien de la familia de la casa de Saúl. De la misma manera, el Padre no va a descansar hasta que la última alma de este planeta Tierra tenga que ser salva, sea salva. No importa si esa alma está en Medio Oriente, en China, en África, en México, en Oklahoma, Dios no va a descansar hasta que tú seas salvo. Y si esa alma eres tú, Dios no va a parar hasta que tú rindas tu vida a Cristo, porque Él tiene un lugar para la mesa, Él tiene un lugar en la mesa para ti. Amén. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos un rato y si tú sientes que tú hoy te identificas con Mefiboset, lisiado de las piernas espirituales. No puedes ni ir adelante ni atrás. Hace años estás luchando con pecados, adicciones, vicios y te sientes que estás lisiado. Un lisiado no puede hacer nada. Tú dices, aparte vivo con vergüenza, me siento un impostor y vivo en la nada. Si tú te sientes hoy como Mefiboset, eres un perfecto candidato para la mesa del rey. Y si tú hoy quieres entregar tu vida al Señor, solo hay una cosa que dice la Biblia. Y es esto, que si confiesas que Jesús es tu Señor y tu Salvador, eres salvo. Porque cuando el Padre te ve en la mesa, no ve a ti, ve a Cristo. Así que si ese eres tú y hoy quieres entregar tu vida al Señor, levanta tu mano ahí. Lo más alto que puedas, quiero ver tus manos. Veo varias manos levantadas. Que eso sea una señal al cielo, a la tierra y al infierno de que hoy tú estás entregando tu vida al Señor. Y con tu mano en alto quiero que repitas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, te doy gracias porque tú tomaste mi lugar. Hoy me arrepiento y reconozco que necesito un Salvador. Y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Dios, por darme un lugar en tu mesa y perdonarme todos mis pecados. A partir de hoy, quiero comer contigo todos los días de mi vida en tu mesa. Lléname con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor, a nuestro Dios.